El descubrimiento de Turiaso por Augusto. Con este sugerente título, una exposición arqueológica conmemora en Tarazona los 2000 años de la muerte del César, con piezas como la cabeza de Minerva, hallada en una excavación realizada en la ciudad en los años 70, en el patio del hoy Colegio Joaquín Costa, donde encontraron restos de un complejo termal. La pieza muestra un aire idealizado acorde con los modelos escultóricos helenísticos, con la cabeza ligeramente girada hacia la izquierda. Muestra un rebaje en la frente y perforaciones laterales que servirían para apoyar y sujetar un casco metálico de tipo corintio. El peinado es un moño recogido en la parte de atrás y el cabello aparece trabajado solo en las partes que eran visibles fuera del casco, las sienes. Pues hay unas pequeñas terracotas, que son unas figuritas de barro, de diosas o dioses, muy bonitas. Y luego también tenemos una moneda de la diosa Silvis, que es la primera emisión, la primera acuñación que se hace en lo que ya es el municipio Turiaso, y que coge lo que es la cabeza de la diosa, que se supone que es la diosa de las aguas, que es la diosa de las aguas curativas o sagradas de Tarazona, ¿no? Y entonces estas monedas es bastante difícil que se puedan encontrar, ¿vale? Es bastante difícil que se puedan localizar, ¿no? Tanto en excavaciones como en lo que sería el mercado de numismática, ¿vale? Y hemos incorporado también lo que son piezas o fondos propios del centro de estudios, que ya estaban incorporados en lo que es la exposición permanente, que vienen a detallar un poco lo que se encontró Augusto o lo que formaba parte del municipio antes de que fuera municipio romano. Entonces, claro, tenemos unas vasijas, unas tinajas que son celtibéricas, y luego tenemos una pequeña vitrina con una fíbula omega, que sería pues una especie de broche para coger las togas o los vestidos, y 4 piezas de cerámica tardorromana, republicana, que sería un poco lo que vendría de Roma. Es decir, eso no es producción de aquí, sino que viene un poco producción traída de fuera, ¿vale? Y que es de las últimas investigaciones que hemos hecho en los últimos 4 años en Tarazona, por darle cierto juego a lo que es el título de la exposición, el descubrimiento de Turiaso por parte de Augusto. Son piezas que, como todos sabemos, se encontraron en el año 79, año 80, en la reforma del Joaquín Costa, entonces era Lluís Salvador, y bueno, pues todos sabemos que esas piezas, tanto la cabeza de Minerva como la moneda Silvis y demás piezas de terrería, pues están aquí expuestas para que los turiasoneses puedan disfrutar de ellas. La cabeza de Minerva médica es la pieza más destacada de la exposición, a pesar de su reducido tamaño, apenas mide 0,35 por 0,26 centímetros. Está realizada en mármol de Carrara y procede del balneario sagrado que hubo en Tarazona en el siglo I a.C., dedicado a la ninfa Silvis, protectora de las aguas sagradas de Turiaso, que aparece en la primera moneda acuñada en el municipio romano, y después, en el I después de Cristo, a su equivalente romana Salus, divinidad de la salud y la curación. Un siglo después, el santuario pasó a dedicarse a Minerva hasta su destrucción en el año 284 después de Cristo. Se cree que el emperador Augusto pasó por este complejo termal para tratarse de algunas de sus dolencias. Que ha sido la ninfa sanadora en cuyas aguas Augusto ha recuperado la salud, de modo que la historia es verdaderamente apasionante. Y la verdad es que ha dado mucha literatura, muchos argumentos, y se ha convertido en un capítulo fabuloso, ¿no? El médico que le acompañaba a Augusto, que era Antonio Musa, que era un médico, un liberto, un griego, se hizo famosísimo con la curación de Augusto, ¿eh? Es decir, que incluso lanzó al mercado una especie de pomada o de ungüento maravilloso, una especie de cúralo todo, que sin duda le tuvo que venir aquello por el milagro del que fue partícipe, ¿no? Es decir, aconsejando o acompañando a Augusto en su curación. La cabeza fue hallada en una fuente en forma de piscina y de cruz donde se realizaban las ofrendas. En esta fuente apareció también una cabeza de Augusto que pudo ser una ofrenda por la curación del emperador de las graves fluxiones de hígado sufridas cuando regresaba de las guerras cántabras en el año 26 a.C. Pues alguien le dice, alguien le cuenta, él se encuentra mal, que ha probado muchas medicinas, formas de aliviar sus dolores, y le dicen que a lo mejor probando unas aguas que son muy frías, que se supone que tienen una cierta curación o que puede favorecerle o mejorarle sus dolencias, pues entonces acaba viniendo aquí. Hombre, la verdad es que también
Turiaso es un paso obligado hacia la meseta, es un paso obligado hacia los pueblos del norte, entonces evidentemente tendría que pasar por aquí. Lo que pasa es que no es lo mismo pasar y dejarla a un lado que decir voy a quedarme y ver un poco lo que me ofrece y lo que me puede ayudar, ¿no? Entonces yo creo que es un poco por ahí, tanto en la ida como en el regreso a Roma tendría que haber pasado por aquí. ¿De qué época estamos hablando? Estamos hablando del siglo I antes de Cristo. Estamos hablando del veintitantos, 29, 24, 26 antes de Cristo, ¿vale? Estamos hablando un poco de lo que es el final ya de la República Romana, de lo que es ya el comienzo de lo que es el Imperio Romano, ¿vale? Augusto todavía tiene que tener muchos más privilegios para declararse imperator, ¿no? Para decir que es el César, ¿no? Tiene ese mandato por el Senado, pero todavía continúa habiendo unos cónsules, todavía sigue habiendo unos magistrados encargados un poco de organizar la península, ¿no? De lo que sería Hispania. Entonces estamos hablando de un momento, digamos, inicial, de lo que es la preparación de lo que es la organización del Imperio Romano como tal, como imperio, ¿vale? Porque hasta ahora eran las conquistas de territorios, de provincias romanas. Entonces, claro, vamos a pensar que César Augusta se funda en el veintitantos, en el 22, 24, antes de Cristo, que la colonia celsa, que es otro de los hitos dentro de este año Augusto, en Velilla de Ebro, pues se funda en el 44, un poco después de la muerte de Julio César. Entonces estamos hablando de una época muy interesante de cambios, y los cambios siempre hacen avanzar, ¿no? Como vemos actualmente. Realizado en carneola o sardónice, un tipo de piedra semipreciosa procedente de Oriente o India, apareció en las excavaciones realizadas a finales de los años 70 en el entonces Colegio Nacional Ayue Salvador, con motivo de la ampliación y remodelación del centro. De esas sensaciones tremendas que se graban ya en tu ideario de cosas fabulosas y grandes recuerdos, yo creo que para toda la vida, porque nunca hemos vuelto a tener una sensación semejante. Es decir, que se trata sin duda alguna, en lo que se refiere a la cabeza en carneola de Augusto, pues se trata yo creo que en ese momento de la joya más valiosa desde el punto de vista patrimonial, arqueológico, que tiene la Comunidad de Aragón. Es decir, que hay muchos museos europeos, grandes colecciones que se vanaglorian de tener pues retratos en piedras semipreciosas de distintos emperadores, pero todas ellas son de un tamaño mínimo, de modo que una cabeza en carneola de 15 centímetros significa, desde el punto de vista del trabajo, de la dedicación, de la importancia, significa, creo que algo muy importante, ¿no? Y sobre todo pues abre una enorme cantidad de sugestiones, de interpretaciones y de hipótesis que se solucionan fundamentalmente con los hallazgos arqueológicos y luego de forma muy importante con la numismática, es decir, las monedas que emite el municipio Turiaso desde la época de Augusto están diciéndonos y contándonos una historia muy importante, ¿no? La cabeza de Augusto, como muchos conocen a esta escultura, formaba parte de una estatua quizás de metal precioso o pórfido rojo. Se realizó sobre un busto anterior del emperador Domiciano o Nerva, cambiando los detalles del rostro y el peinado. La modificación debió de producirse en época de Trajano. El busto, de apenas 16 centímetros de altura, es una de las piezas más significativas de este estilo en toda Hispania y, pese a su procedencia, tan solo se ha expuesto una vez en Tarazona. Fue en mayo de 1980, al poco de concluir la excavación arqueológica. Con motivo de la conmemoración del bimilenario de la muerte del emperador, una réplica de la cabeza de Augusto retornará a la antigua Turiaso para complementar esta exposición organizada por el Ayuntamiento de Tarazona, el Museo Provincial de Zaragoza, la Fundación Tarazona Monumental y el Centro de Estudios Turiasonenses. Vamos a intentar fundamentalmente traer una de las mejores reproducciones que tenemos de la cabeza de Augusto, pues todo es un problema de seguridad y es un problema sobre todo de dinero, es decir, que
estamos en una época muy complicada de dinero, tenemos que ser muy escuetos en los gastos y en las operaciones que hacemos, y entonces el valor de la carneola de Augusto, pues yo creo que en ese momento pues es tan alto como el mejor Goya que podamos exhibir, y por tanto eso significa un desembolso económico enorme. Eso vamos a salvarlo aportando en otro momento de la exposición pues una copia extraordinaria que hay hecha en un material sintético que permite perfectamente reconstruir y contemplar esta imagen, y que lo incorporaremos a la exposición próximamente. La muestra permanece abierta en los bajos del Palacio Episcopal hasta el 21 de septiembre durante los fines de semana. A lo largo de este año Augusto habrá más actividades para descubrir el vínculo de Tarazona con el emperador romano.